No sé si es verdad lo que me contaron en alguna ocasión sobre la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach, que me dijeron que pues en un principio pues era una marcha nupcial. A mí me suena más a cripta de Castillo de Transilvania. Se lo podéis preguntar a Alejandro Pelayo si queréis esta cuestión. A mí me suena más pues a eso, a música de terror. Y aquí también en España tenemos nuestra propia historia de miedo de Gustavo Adolfo Bécquer, la del órgano que tocaba solo después de la muerte del organista, del Maese Pérez, todas las Nochebuenas, la misma canción que le gustaba tocar a él. Otra historia de miedo. Venga, un saludo de Bosco de Zaragoza. Alejandro Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo muchísimas preguntas que hacerte. Has visto que los oyentes, sabiendo que vienes los martes, dejan notas de audio con consultas y comentarios por orden. Empezado por el final, esto que comentaba Bosco de Zaragoza, que dice que Tocata y fuga de Bach le habían contado que era una marcha nupcial, que le parecía algo fúnebre. ¿Qué nos puedes contar? No es una marcha nupcial. No, hasta no ahí puedo leer, sí. Toda la obra de Johann Sebastian Bach hay muchísima música sacra, pero no especialmente festiva. No es la marcha nupcial, no es una marcha nupcial. Eso lo tenemos claro. Uh-huh. Y quien está interpretando la tocata y fuga de Bach es una de las mejores organistas del mundo, ¿no? Sí, bueno, esta es Marie-Claire Alain, que falleció en el año 2013, una organista francesa que sobre todo por su carrera discográfica en el mundo de la música clásica está considerada como la intérprete más prolífica, ¿no? Sí, y con mayor éxito, porque llegó a grabar 250 álbumes de música para órgano, vendiendo 4 millones de copias y muchísimos discos de oro, y bueno, pues es como el Messi de los organistas, ¿no? Resuelta esta primera cuestión, quería preguntarte por esto que decía el amigo de Rafa Panadero, haciendo alusión al Casiotone. Uh-huh. Tin, 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 tin. Sí. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que creo que es de Mozart la melodía. No, tampoco. No, tampoco, no. Tiene como el estilo, ¿no? Como si jugamos a, yo qué sé, pues cumpleaños feliz, también la puedes saber. ¿Cómo haría Mozart, no? Pues... O sea, pero no. Es una música muy reconocible, pero yo creo que hecha por algún ingeniero japonés de Casio para que todos los derechos de autor quedaran en casa. Sí. Luego vamos a hablar con los chicos de Yo estuve en la EGB, porque lo decía al principio, no es un regalo que nos hacían cuando éramos pequeños. No sé si después de la pandereta y la flauta dulce, comentaba yo, lo que nos tocaba en la comunión o en Reyes era el Casiotone, no en tu caso, porque a ti te lo regaló esta oyente también que dejaba una nota de audio, la hija del frío, cuando estuviste aquí en junio. Sí, de una forma totalmente inesperada y maravillosa, porque sí, lo tengo en casa, en su caja, todo muy cuidado, original. A veces lo saco, le pongo pilas. Me gusta mucho los ritmos que tiene, porque los sonidos ya los han conseguido más o menos reproducir, pero las cuestiones rítmicas son espectaculares, quedaron ahí como atrapadas en una cápsula del tiempo y sí, a veces lo saco y me divierto mucho con él. Sí, porque poníamos jazz, ¿no? Sí. El botón de jazz, y entonces te salía un ritmo que se parecía al jazz, o bossa nova, o la samba. Ese es espectacular porque es cualquier cosa menos una samba. Pero sí, te lleva inmediatamente a una romería de verano de los finales de los 80, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, y luego... vamos ya un poco al asunto del órgano. Yo sé que a ti te hacía ilusión que hiciéramos este tema y que cayera un martes, porque estás aquí, porque fue tu primer instrumento, el órgano. Sí, Antes de pianista fuiste organista. Bueno, era pianista, un pianista, un estudiante de piano, pequeñito, pero mi madre, que era la cocinera del convento de los franciscanos en Santander, pues ante la enfermedad del organista, del padre Ibarbia, decidieron a mis espaldas
recurrir a alguien de casa, ¿no? Que, pues este niño toca el piano, estudia piano, pues que venga los sábados por la tarde y yo le enseño. Y entonces yo me vi ahí de repente con el padre Barbia. Es verdad que el piano y el órgano se parecen como se parece el fútbol y el rugby. Nada, se juega con otro balón, hay teclados, pero hay que aprender la digitación desde cero. En el piano hay que pulsar las teclas para que suenen, y en el órgano, en cuanto pones el dedito encima, aunque seas un niño de 9 años, ya suena. Entonces es una técnica distinta, hay un teclado con los pies. Y bueno, me enseñó... O sea, que empezaste a tocar el órgano de la iglesia con 9 años. Sí, estuve desde los 9 a los 14. El padre Barbia falleció... ese fue el motivo por el que él estaba enfermo, entonces recurrieron a mí como solución provisional, ¿no? Como lo hacen los entrenadores de fútbol, que cuando despiden al titular tiran de alguien de casa esperando a que venga uno bueno, pero en este caso pues tardó 5 años en venir un organista, un fraile que sabía tocar el órgano muy bien. Y mientras tanto, pues yo tuve ahí una mili musical increíble, porque, claro, es verdad que para un niño de 9 años todo es muy grande, pero la iglesia es un espacio, es un edificio que impone mucho, llena, vacía, el sonido es increíble, llena, impone mucho más. Pasó por allí el programa de la televisión que hacía la misa de los domingos, que fue un super evento para... ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. El que retransmitía la misa de Televisión Española, que lo retransmitía a la 2, fue a vuestra iglesia a hacer ese rodaje, que es un rodaje que hacen con todo tipo de cámaras, montan un buen tinglao. Y más en aquella época que, bueno, solo había, claro, 2 canales y... Fue un super evento, sí. ¿Tú recuerdas la primera canción o lo primero que te enseñaron a tocar en el órgano? Súper perfectamente, sí. Es esta música de Arcangelo Corelli, que es del barroco italiano, un violinista y organista. Esto en un órgano de iglesia con toda la trompetería puesta y con ese olor a incienso y la música sacra tiene una cosa, está pensada y escrita para ser interpretada en ese espacio. No tiene mucho sentido fuera de ese espacio, pero en esos espacios que son las iglesias, que tienen esas alturas, esos techos, tanta madera, tanta piedra, ese olor tan particular, es imposible no emocionarse. O sea, la música es un elemento muy poderoso y esa música escrita para esos lugares es, mágica, ¿no? ¿Y la que más te han pedido cuando has sido organista en esos años? ¿La que más has tenido que tocar? La que más he tocado ha sido una marcha nupcial. Porque pero ahora sí, ¿no? No la de Mendelssohn, la de Bach, que no es marcha nupcial, sino una de Mendelssohn. La de Mendelssohn sí que es... Todo esto Total, es tiempo... no, claro, nos estamos imaginando eso en ese espacio, aquí en la radio. Sí, es verdad que es una música bien, escrita para órgano. Claro, aquí en el suena piano bien, parece pero nada que no, pero tú haces así en el órgano y todavía no ha llegado la novia y toda la iglesia está como... No sé, como estará mañana el Bernabéu, ¿no? Hay una expectación, es una emoción contenida. A ver, vuelve a tocarla, sí. El pobre piano no llega ni a la mitad. Por eso dicen que es el instrumento rey, porque es verdad que es un pequeño edificio, un órgano por dentro. El órgano lo llaman el instrumento rey. Sí. No necesita a nadie más. El órgano tiene trompetas, violines, fagots, oboes, flautas, sonidos que imitan a eso, ¿no? Cada tubo es un sonido y tú tienes en el teclado, puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 teclados, pero la posibilidad de usarlos todos, combinarlos, puedes hacer, es como, imagínate, como conducir un Ferrari, ¿no? Como si a un niño que va en un cochecito de esos... ¿De juguete? De juguete, le dicen, toma las llaves del Ferrari
Con todas las posibilidades, todos los claro, botones, todo. Y además estamos en el parking de un aeropuerto, ¿no? O sea, no hay aviones, no hay peligro. Entonces, claro, te sientes ahí. Qué gozada que nos lo cuentes, la verdad. ¿Y lo que más te divertía tocar? O sea, hemos escuchado lo primero que aprendiste, luego una marcha nupcial de Mendelssohn, que es la que te pedirían más veces en cada porque, boda. Claro, las bodas eso se toca sí o sí. Sí, o sea, sí. Es la entrada de la novia es con eso, sí. ¿Y lo que más te divierte tocar? ¿O lo que más te divertía tocar en el órgano? Pues a mí me gusta mucho la misa de Sábado de Gloria, porque teníamos además en los franciscanos el padre Óscar que cantaba increíble y él cantaba una cosa, yo le daba esta nota y él cogía el tono y estaba cantando, hacía un solo que duraba como 8 o 10 minutos, espectacular. Me gustaba mucho tocar la música en los funerales, porque es una música muy triste, está toda, o sea, desde el punto de vista como de el ego de un organista de 9 años, tener a toda la gente sentada de rodillas como... O sea, una música así como sí, muy... Es increíble cómo la música nos acompaña en los momentos de máxima exaltación y felicidad y también en la tristeza. Sí, y cumple su función perfectamente, porque cuando... O sea, yo siempre he sido muy defensor de los ritos y de todas estas cosas, porque si lo quitas, si no lo haces como se ha ido construyendo toda esa historia emocional, ostras, no puedes avanzar, ¿no? Y es verdad que por encima de creencias y todo eso, tú vas a un templo, hay una música, hay una ceremonia y todo eso te acompaña y te ayuda. La gente es distinta cuando sale de la celebración que cuando entra, ¿no? Y bueno, dejan ahí el dolor, queda como... Les va a acompañar, pero les va a acompañar como en un pequeño paquetito que ellos ya, ¿sabes? Ya lo han sacado. La música también cumple esa función. Bueno, no sé. Sí, lo estás describiendo muy bien, la verdad. Y algo que nos haga, no sé, vivir así como, no sé, yo me acuerdo que se cantaba esto, ¿no? La de Yo tengo un gozo en el alma. Sí, hay algunas canciones. Además, eso en los conciertos tú la tocas. Sí, porque me gusta mucho que la gente reconozca, por ejemplo, esto, ¿no? Tú empiezas a tocar esto. O sea, sí. También entonces es verdad que vienen con alegría, ¿no? Sí, pero se convierte en otra cosa, muy animada de repente. No sé, nuestra generación y las anteriores es que íbamos a misa. Bueno, yo encima era el organista, pero había algunos momentos donde te lo podías pasar, como siendo un niño, siendo pequeño, pues por lo menos tener la posibilidad de... Y la otra, la de Yo tengo gozo en el alma, que te pedía antes, que esta también te la he escuchado en tus conciertos, así en medio de las canciones de Marlango y en medio de tus composiciones, de repente soltabas un Yo tengo un gozo en el alma. Es un fabuloso interludio musical, una transición entre una cosa y otra que también te alivia mucho. Y perdona, hay un momento, perdona que te interrumpa antes de que la toques, que cuando por ejemplo el público está en ese momento, dices, de impasse, y tú quieres de repente que la gente se exalte, tocas esto y cambiamos completamente la actitud en ese concierto. Sí, funciona como el látigo en el circo, el del domador, ¿no? Haces... Voy a tocarla... ¿Cómo la tocaría Mozart, no? Vale.
No, es que sí, me dan ganas de ponerme a aplaudir. Vamos a aplaudir, no a seguir con las palmas. No a aplaudir, sino a... Claro, dan ganas de cantar, ¿no? Sí, como... Bueno, en fin, que es... Qué buen rato. Sí, Te soy sincera, qué buen rato. Pero no querría despedirme sin que hiciéramos alusión a la Novena Sinfonía de Beethoven, porque se han cumplido 200 años de la Novena Sinfonía. Entonces, bueno, querría que me contaras alguna cosa y sobre todo que escucháramos ese coro majestuoso. Sí, pues se cumplen 200 años del estreno de la novena de Beethoven, también conocida como el Himno de la Alegría, que la compuso por un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres, basada en el poema de Friedrich Schiller, Oda a la Alegría, publicado en 1793. Se ve que Beethoven desde los 22 años le rondaba en la cabeza la idea de musicalizar el poema, y él quería estrenarla en Berlín porque consideraba que el gusto musical en Viena en ese momento estaba dominado por los compositores italianos, pero los amigos le convencieron para estrenarla en Viena y el estreno pues fue a sala llena. Esta fue la última vez que apareció en público, ya estaba completamente sordo. O sea, no pudo escuchar la música que él había compuesto, como tampoco la podía oír cuando estaba componiendo, estaba en su cabeza. Sí, se ve que ya desde el finales de la... No sé si estoy de memoria, pero desde la sexta sinfonía o de la séptima, los problemas de oído ya eran... Pero bueno, él tenía el talento descomunal y la capacidad de imaginar la música y al escribirla saber cómo iba a sonar, sin necesidad de escucharla. Estuvo presente en el estreno, siguiendo la partitura, pensar solamente durante un segundo que alguien ha podido escribir toda esa música que vamos a escuchar, que es una de las obras cumbres de la humanidad, siendo sordo, es como si te dicen que la Capilla Sixtina la pinta un ciego, ¿no? Que dices, es imposible esto. Pues esto es posible, sí. Esto era Beethoven. Hay una parte muy bonita de Beethoven y de ese momento y de ese día del estreno, y es que el solista le tocó en el brazo y entonces él vio cómo se agitaban todos los pañuelos y cómo toda la gente movía las manos aplaudiendo. Y entonces él se hizo ese saludo, el último saludo de Beethoven ante su público. Sí, dicen las crónicas de la época que sale al escenario a saludar cuando la obra ha terminado y que se queda un rato ahí como buscando, claro, no tiene oído, entonces buscando con la mirada cómo ha funcionado, ¿no? Y se da cuenta que ha funcionado muy bien y nunca más se le volvió a ver en público y a los 3 años falleció y bueno, está absolutamente presente porque es Beethoven, ¿no? O sea, no hay nadie que le pueda empatar. ¿Tocas un poquito o sí, escuchamos al coro? Esto es rock and roll. Y además me parece muy simbólico en un momento como este, porque es el himno a la alegría. Después la hemos entendido como que todos los hombres y mujeres vivamos en paz. Entonces me parece especialmente simbólico en este momento de la historia de la humanidad. Alejandro, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Lo hemos pasado muy bien contigo hoy, la verdad. Buenas noches. Buenas noches.